nombre es Marisela. Y si algo aprendí en la calle es que no todos los peligros se ven desde el principio. Hay hombres que te gritan, que se ponen agresivos, que desde el primer momento sabes que no te convienen. Pero hay otros que son todo lo contrario, callados, educados, de esos que parecen no hacerle daño a nadie. Y esos son los peores. Yo laboraba en Ciudad Juárez, en una zona donde el frío pega fuerte en la noche y las calles se quedan casi vacías después de cierta hora. Ahí todas nos conocemos, todas sabemos quién es quién, y también sabemos que si algo pasa, nadie va a llegar a ayudarte rápido. Por eso una aprende a elegir, a medir, a no confiarse. Ese hombre apareció como cualquier trato. La primera vez no me dio mala espina. Vestía sencillo, hablaba bajo, sin groserías, sin urgencias. Me trató con respeto, pagó bien y se fue. Nada fuera de lo normal. De hecho, hasta pensé que era de los pocos tranquilos que todavía se encuentran. Pero regresó. Y luego otra vez, y otra. Con el tiempo se volvió alguien frecuente. De esos que ya ubicas, que no te generan estrés, que no te hacen perder tiempo. Nunca levantó la voz, nunca intentó pasarse de listo, nunca hizo algo que yo pudiera señalar como peligroso. Pero había algo que no me dejaba estar del todo tranquila. Su forma de mirarme. No era como los demás, no era deseo, no era curiosidad. Era algo más fijo, más profundo, como si me estuviera estudiando. Como si no estuviera viendo lo de afuera, sino algo más. Yo lo ignoré, porque mientras cumpliera con el trato y no causara problemas, una sigue. Pero poco a poco empezó a cambiar. Primero fueron detalles pequeños. Llegaba y no se acercaba de inmediato. Se quedaba en el carro, estacionado a unos metros, mirándome. Podía pasar media hora así, sin moverse, sin llamar, solo viéndome. Luego empezó a aparecer cuando yo estaba con otros conocidos. No decía nada, no gritaba, pero se quedaba ahí, de pie o dentro del carro, observando hasta que el otro hombre se incomodaba y se iba. Y eso empezó a pasar más seguido. Después empezó a intervenir. Se acercaba y decía que yo ya estaba ocupada, o simplemente se paraba lo suficientemente cerca para que nadie quisiera quedarse. Sin violencia, sin escándalo, pero con una presencia que pesaba. Ahí fue cuando supe que eso ya no era normal. Intenté ponerle un límite. Una noche lo enfrenté. Le dije que no podía seguir así, que yo necesitaba laborar, que no éramos nada, que dejara de aparecer cuando yo estaba con otros. Él me escuchó, sin interrumpir, sin moverse, y cuando terminé, sonrió, una sonrisa leve, fría, como si ya supiera que eso no iba a cambiar nada. Desde ese día, todo se volvió más pesado. No pasó de golpe. Fue poco a poco. Primero las noches, me costaba dormir. Me despertaba varias veces, con la sensación de que alguien estaba en el cuarto. No veía a nadie, pero lo sentía, como una presencia quieta, observando. Luego empezaron los sueños. Siempre lo mismo. Yo caminando y él atrás. No corría, no hablaba, pero nunca se quedaba atrás. Nunca desaparecía. Despertaba con el corazón acelerado, sudando, con una sensación horrible en el pecho. Después vino el cuerpo. Empecé a sentirme cansada todo el tiempo, como si no descansara. Me dolía la cabeza, me pesaban los brazos, las piernas.
Empecé a bajar de peso sin razón, pero lo peor no era eso, era lo que sentía por dentro. Yo no quería verlo, me daba miedo, pero algo en mí lo buscaba. Pensaba en él sin querer. Me preguntaba si iba a aparecer y cuando no lo hacía, sentía una inquietud rara, como si algo faltara. Eso fue lo que más me asustó, porque eso no era yo. Era como si alguien más estuviera metiéndose en mi cabeza. Un día ya no aguanté. Estaba en la esquina, pero no podía ni concentrarme. Me temblaban las manos. Sentía el pecho apretado, como si algo me estuviera jalando desde adentro. Me fui a sentar y empecé a llorar, sin razón clara. Solo se me salió. Las otras muchachas se dieron cuenta. Me vieron mal. Me preguntaron qué tenía. Yo intenté decir que era cansancio, pero no me creyeron. Fue una de ellas la que me dijo que fuera con la curandera. Yo no creía en eso, pero ya no estaba bien. Fui. La casa era pequeña, oscura, con ese olor a hierbas quemadas y humedad. Desde que entré sentí algo raro, como si el aire fuera más pesado. La mujer me vio y negó con la cabeza. Ni siquiera me dejó hablar. Ese hombre te está trabajando, dijo. Así, sin rodeos. Sentí que el estómago se me cayó. Le conté todo, como pude, entre lágrimas, entre miedo, sin entender bien qué me estaba pasando. Ella escuchó en silencio y luego me dijo: eso que sientes no es tuyo. Ahí me quebré, porque yo lo sabía, pero necesitaba que alguien más me lo confirmara. La mujer empezó a hacer realizar su labor esa misma noche. Prendió velas, sacó cosas, empezó a rezar en voz baja. Yo estaba sentada frente a ella, pero cada minuto me sentía peor. La cabeza me dolía, el cuerpo me pesaba, la respiración se me hacía corta. En un momento me pidió que cerrara los ojos, y fue ahí donde todo se volvió más intenso. No lo vi con los ojos, pero lo sentí, claramente, detrás de mí, muy cerca, como si estuviera parado a unos centímetros. Sentí su presencia, su respiración, esa misma sensación que me daba cuando me miraba desde el carro, pero ahora mucho más fuerte. Intenté abrir los ojos, pero no podía. El cuerpo no me respondía. La mujer empezó a hablar más fuerte, a moverse más rápido, a golpear la mesa con algo. Yo solo estaba ahí, atrapada en esa sensación, sintiendo cómo algo o alguien no quería soltarse. En un momento sentí presión en el pecho, como si me empujaran hacia atrás, como si algo se resistiera a salir. Me faltaba el aire. Quise gritar, pero no salía nada. La mujer gritó algo más fuerte, palabras que no entendí, y de repente todo se cortó. De golpe, abrí los ojos. Estaba empapada en sudor, temblando, con el pecho doliendo, y el silencio de regreso. Ella se sentó frente a mí, respirando profundo, y me dijo: «Tienes que irte». Le pregunté por qué, aunque ya lo sabía. «Porque si te quedas, te va a volver a encontrar, y la próxima vez no te vas a poder soltar». No lo dudé, no lo pensé, me fui. Dejé todo, la esquina, el número, la ciudad. Me fui sin despedirme, sin avisar. Desaparecí. Las primeras semanas fueron raras, me sentía vacía, cansada, pero poco a poco empecé a volver a mí, volví a dormir, a comer, a pensar claro. Pero hay algo que nunca se fue del todo. A veces
Cuando estoy sola, siento que alguien me observa, no como antes, no tan fuerte, pero lo suficiente para recordarme algo que nunca voy a olvidar. Hay hombres que no buscan estar contigo un rato, buscan quedarse contigo, aunque tengas que dejar de ser tú. Yo llevo años en esto. No fue algo que elegí de un día para otro, pero cuando te metes, aprendes rápido cómo funciona la calle. Aprendes a leer miradas, a detectar peligro, a saber quién sí y quién no. Con el tiempo conoces de todo. Hombres tranquilos, personas alteradas, violentos, obsesivos, y también los que tienen poder. Esos que no levantan la voz, pero todos los demás se mueven cuando ellos llegan. Yo laboraba mucho por la zona de la Merced, en calles donde siempre hay movimiento, de día y de noche. Ahí me tocó ver de todo, desde pleitos entre comerciantes hasta cosas que simplemente no se comentan. Pero nada se compara con lo que vino después. Ese hombre apareció como cualquier trato más. Llegó una noche, bien vestido pero sin llamar tanto la atención. No era ostentoso, no traía cadenas ni relojes grandes, pero había algo en su forma de pararse que imponía. Me habló directo, sin rodeos, como alguien que ya sabe lo que quiere. Yo hice lo de siempre. Negociamos el encuentro rápido y nos fuimos. Al principio no noté nada raro. Era callado, respetuoso, incluso frío. No hacía preguntas, no intentaba agradar. Solo observaba. Volvió días después, luego otra vez y otra. Con el tiempo ya lo ubicaba. No era de los que platican, pero siempre pagaba bien. Siempre llegaba en camionetas diferentes y nunca lo veías solo mucho tiempo. Siempre había alguien cerca, aunque no se acercaran directamente a él, gente que lo vigilaba sin parecerlo. Un día, entre plática y plática, le pregunté si trabajaba por ahí. Él solo me miró unos segundos, como midiendo qué tanto podía decir, y luego respondió corto: en la central. No dijo más, pero no hacía falta. Desde ahí todo cambió. Empezó a buscarme más seguido, pero ya no solo para lo mismo. Me pedía que lo acompañara a ciertos lugares, que estuviera con él mientras hacía cosas, que lo esperara en estacionamientos, en pasillos, en oficinas improvisadas dentro de bodegas. Poco a poco me fue metiendo en su rutina. No dejé mi labor en la calle, eso siempre lo tuve claro. Yo seguía moviéndome por mis esquinas, mis zonas, mis conocidos, pero con él era distinto. Era como un acuerdo aparte. Yo estaba disponible cuando él me llamaba, y con eso venía dinero, protección y silencio. Porque mientras más tiempo pasaba con él, más cosas empezaba a notar. Movimientos en horarios que no eran normales, gente entrando a bodegas cerradas en la madrugada, camionetas sin placas, cajas que no parecían tener fruta ni mercancía común, y sobre todo, miradas. Miradas de gente que no quiere que la veas. Pero lo que más me inquietaba eran los domingos. Todos los domingos en la noche, sin falta, me llevaba a la central de abasto de la Ciudad de México. Siempre a la misma zona, la de Flores. Ahí había un cuarto que por fuera no decía nada, una puerta más entre muchas. Pero él se encerraba ahí durante horas. A mí me dejaba afuera. «Espérame aquí», me decía. «Esto no es para ti». Y yo obedecía. Al principio pensé que eran negocios, juntas, arreglos. Pero con el tiempo me di cuenta de que no era algo normal. No entraba nadie conocido, no salía mercancía, y a veces
Se escuchaban cosas, no gritos, no exactamente, pero sí sonidos raros, como voces muy bajas, como rezos, como algo que no querías escuchar con atención. Así pasaron semanas, luego meses. Yo nunca pregunté, nunca me acerqué. En este oficio sabes que hay puertas que no se abren. Hasta ese domingo. Ese día llegué antes. No sé por qué, simplemente pasó. Y eso hizo que viera algo que no debía. Vi a dos hombres entrar antes que él, vestidos de negro, delgados, con la piel opaca, como si no les diera el sol. Caminaban sin hacer ruido, no saludaban, no volteaban. Entraron directo a ese cuarto. Minutos después llegó él, y también se metió. Yo me quedé afuera, como siempre. Pero ese día, el ambiente estaba distinto. El pasillo estaba vacío, demasiado vacío. Ni cargadores, ni ruido de cajas, ni carros pasando. Solo silencio. Y dentro, sonidos, voces bajas, como rezos, pasos lentos, golpes secos de vez en cuando. Y algo más, algo que no supe identificar, como respiraciones profundas. Esa vez no pude quedarme quieta. La curiosidad me ganó. Me acerqué a la ventanita que estaba en alto. Ya la había visto antes, pero nunca me había atrevido. Busqué una caja, me subí con cuidado y me asomé. Al principio no entendía nada. El cuarto estaba lleno de humo espeso, amarillento, que apenas dejaba ver. Él estaba en medio, sin camisa, descalzo, con algo colgado al cuello, como un collar hecho con hojas oscuras. Los otros dos acomodaban cosas sobre una mesa. Frascos con líquidos, ramas secas, objetos envueltos en tela. Uno murmuraba cosas en voz baja, constantes, como si estuviera leyendo algo de memoria. El otro quemaba algo que hacía que el aire se sintiera pesado, denso. Pero lo peor no era eso. Era lo que estaba en la esquina. Había un ser, si es que se le podía llamar así. Estaba agachado, encorvado, sin ropa, cubierto de suciedad. Su espalda se movía con cada respiración, como si le costara trabajo mantenerse quieto. Hacía sonidos bajos, secos, casi animales. No estaba amarrado. No estaba luchando. Estaba esperando. Y yo nunca lo vi entrar. Solo vi a esos dos hombres. Y a él. Me quedé congelada tratando de entender qué estaba viendo. Si era alguien bajo el efecto de algo, alguien sometido, o alguien que ya no estaba del todo consciente. En ese momento, ese ser levantó un poco la cabeza y volteó hacia la ventana, hacia mí. No sé cómo supo que yo estaba ahí, pero lo supo. Nuestros ojos se cruzaron solo un segundo, pero fue suficiente. Sentí un frío que me bajó por toda la espalda, como si me hubieran echado agua helada. Me bajé de golpe, casi tirando la caja. Me alejé caminando rápido, sin hacer ruido, tratando de no llamar la atención. Pero ya no me sentía sola. Era como si alguien supiera que yo había visto. Me fui directo al baño, me encerré, me temblaban las manos, las piernas, no podía ni sostener el celular. Me quedé ahí hasta que sentí que podía salir. Cuando regresé, él ya estaba afuera, como si nada, tranquilo, normal. Se acercó, me dio un beso en la frente y me dijo que nos fuéramos. Yo asentí acomodándome el maquillaje, fingiendo que todo estaba igual, pero no lo estaba. Desde ese día, empecé a notar otras cosas. Miradas más largas de su gente, silencios incómodos cuando yo llegaba, y una sensación constante, como si me estuvieran midiendo. Nunca dije nada.
Nunca pregunté. Pero tampoco volví a ser la misma. Empecé a alejarme poco a poco, a no contestar siempre, a poner excusas, a desaparecer días enteros, hasta que un día simplemente dejé de aparecer. Me fui, cambié de zona, cambié de número, dejé de moverme por esos lugares y nunca volví. Hasta hoy sigo pensando en ese cuarto, en ese ser en la esquina y en algo que entendí con el tiempo. En lugares como la Central, no todo es lo que parece. Hay gente que hace cosas que no deberían y hay quienes dejan de ser completamente personas. Y si alguna vez ves algo que no entiendes, lo mejor que puedes hacer es no volver a mirar. Yo me llamo Gloria y llevo años laborando en carretera. No en zonas llenas ni en calles con luz. Lo mío siempre han sido los tramos largos, donde pasan transportistas toda la noche y donde una sabe que puede sacar buen ingreso si sabe moverse. Pero también donde nadie te escucha si algo sale mal. Esa noche estaba por la salida rumbo a Texcoco, en un tramo medio solo, con poca luz y puro ruido de motores pasando a lo lejos. Ya llevaba rato ahí, el frío empezaba a meterse en los huesos y casi no había movimiento. De esos días en los que te preguntas si ya mejor te regresas, pero te quedas un rato más por si cae algún trato. Y cayó. Un tráiler se orilló unos metros adelante. No hizo señales, no pitó, solo bajó la velocidad y se quedó esperando. Yo caminé como siempre, tranquila, viendo bien quién era, cómo reaccionaba, qué cara traía. Bajó la ventana. No era viejo, pero tampoco joven. Tenía la cara cansada, los ojos hundidos, como alguien que lleva muchas horas manejando. Pero lo que más me llamó la atención fue la forma en que me miraba. No era directa, no era insistente, era como si ya me conociera. Me ofreció una cantidad buena, no exagerada, pero sí lo suficiente para aceptar el encuentro sin pensarlo tanto. Le pregunté a dónde iba. Texcoco, me dijo, y sin más, me subí. Al principio todo parecía normal, él manejando, yo en el copiloto. Intenté hacer plática como siempre, pero él respondía poco, muy poco. A veces solo asentía, a veces ni eso. Ahí fue cuando empecé a notar el olor. No era alcohol, no era sudor, era algo más pesado, como perfume viejo mezclado con humedad, como ropa guardada mucho tiempo. Me incomodó desde el inicio, pero pensé que era el tráiler. Seguimos avanzando y la carretera se fue quedando completamente vacía. Ni luces, ni carros, ni nada. Solo nosotros y el sonido constante del motor. En un punto, él acercó la mano. Al principio fue leve, como si solo fuera a acomodarse, pero no. Empezó a tener contacto conmigo de forma lenta, sin decir nada, sin mirarme. Yo ya estoy acostumbrada a ese tipo de situaciones, es parte del oficio. Pero algo no se sentía bien. No era el contacto físico, era cómo lo hacía. Frío, sin ritmo, sin intención clara, como si no estuviera realmente presente. Le seguí el juego unos segundos, pero el cuerpo me empezó a dar una mala sensación. Me moví un poco y le dije en tono normal: «Oye, ¿falta mucho?». No respondió de inmediato. Pasaron unos segundos largos y luego dijo: «Ya casi». Pero su voz ya no sonaba igual. Sonaba más lenta, más pesada. Ahí fue cuando el ambiente empezó a cambiar. El aire dentro del tráiler se sentía denso,
como si costara trabajo respirar. El olor se hizo más fuerte. Me empezó a doler la cabeza, leve al principio, pero fue subiendo. El mareo llegó después, primero ligero, luego más fuerte. Sentía el estómago revuelto, las manos frías, la vista un poco borrosa. Intenté mantenerme tranquila, no demostrar nada, pero por dentro ya estaba en alerta. Volteé a verlo. Seguía manejando igual, fijo al frente, sin parpadear casi, y con la mano todavía sobre mí, moviéndose lento, sin cambiar el ritmo, como si no sintiera nada. Ahí ya me quería bajar, pero estábamos en medio de la nada. Intenté abrir un poco la ventana, no bajaba. No sirve, dijo él, sin voltear. Ni siquiera lo intentó, solo lo dijo. El mareo ya era fuerte. Sentía que si cerraba los ojos, me iba a quedar dormida ahí mismo. Y eso era lo último que quería. De repente, a lo lejos, vi luces. Una cachimba, un paradero pequeño de transportistas. Sentí alivio. El tráiler se metió directo, como si ya supiera que iba a parar ahí. Se estacionó, y en cuanto se detuvo, abrí la puerta y me bajé como pude. El aire de afuera me pegó fuerte. Y ahí mismo, tuve una reacción física muy fuerte por el asco y el mareo. Me fui a un lado, apoyándome en una pared, tratando de no caerme. Sentía el cuerpo vacío, sin fuerza, como si me hubieran drenado toda la energía. Respiraba, pero no se me quitaba. Volteé hacia el tráiler. Él seguía ahí arriba, sentado, viéndome. No bajó, no dijo nada, solo estaba mirándome. Y algo en su cara no estaba bien. No era que se viera diferente, era la expresión, vacía, fija, sin emoción, como si estuviera esperando algo de mí. Sentí un escalofrío horrible. Me acerqué un poco, con la intención de decirle que ya no iba a seguir, que ahí me quedaba. Pero antes de que hablara, él dijo: mejor quédate, así, sin insistir, sin molestarse, como si ya supiera que eso iba a pasar. No le respondí, me di la vuelta y no volví a subir. Me quedé ahí, en la cachimba, sentada, temblando, viendo cómo minutos después el tráiler arrancaba y se iba, sin despedirse, sin mirar atrás. Esa noche no dormí. Me quedé ahí hasta que amaneció, con el cuerpo débil, el estómago hecho nudo y la cabeza doliéndome como nunca. Pero lo peor fue el olor. Ese olor no se me quitaba. Me aseé ahí mismo, me cambié y seguía igual, como si lo trajera pegado a la piel, metido en la nariz. Pasaron los días y seguía. Dormía mal. Despertaba con náuseas, sin energía, sin ganas de laborar. Sentía el cuerpo pesado, raro, como si algo no estuviera en su lugar. Hasta que una compañera me dijo que fuera a hacerme una limpia. Fui más por desesperación que por fe. La señora me vio y ni me dejó hablar mucho. Solo dijo: te subiste con alguien que no estaba bien y te dejó algo cargado, así, directo. Me hizo la curación, quemó cosas, rezó. No entendí todo, pero cuando salí, el olor ya no estaba. La sensación tampoco. Poco a poco volví a la normalidad. Sigo laborando, porque de esto no se sale fácil. Pero hay algo que nunca volví a hacer. Nunca más me subí a un tráiler. No importa cuánto dinero me ofrezcan, porque esa noche entendí algo que no se me va a olvidar. En carretera, el peligro no siempre es lo que te hacen. A veces es lo que te dejan encima, aunque ya se hayan ido.